amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, las noches de los viernes, las tardes de los sábados. Intentamos hacerles compañía, intentamos un poquito que saquen algo en limpio, ¿no? Es un poco la aspiración de todos los programas de carácter divulgativo, esos programas que tienen otro carácter y bueno, pues buscan otras cosas. Nosotros solamente buscamos eso, que queden con alguna cosa en limpio. Nosotros, la verdad es que nos sentimos, todo el equipo de Abogado Responde, nos sentimos muy orgullosos cuando nos paran por la calle y nos comentan pues que bueno, que le han ayudado, pues tal cosa que ha dicho este abogado o este otro que les ha ayudado en un tema particular, en un tema de empresa. La verdad es que nos llena de orgullo. Es un poco, bueno, un poco no, es nuestro principal objetivo, al margen de que les podamos entretener. Bien, estamos aquí con Juan Suárez, que es el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de A Coruña. Aparte, él tiene plaza como interventor en la Diputación Provincial de A Coruña. Por lo tanto, conoce bien el terreno. De hecho, ha estado en varios ayuntamientos, ¿no? No lo hemos comentado al principio, la verdad, nos hemos metido ya en seguir en arena, pero creo que ha estado en varios ayuntamientos antes de recalar en ese organismo provincial. Y de hecho he trabajado aquí en el ámbito de Ferrolterra, en el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez durante un año, ¿no? Previamente había estado en el Ayuntamiento de Carballo durante 7 años y luego trabajé en el Ayuntamiento de Arteixo 4 años. Y ya desde el año 2005 estoy en la intervención de la Diputación de A Coruña. Que yo supongo que son varias personas, ¿no? Los que... Somos 3, hay un interventor general, el interventor adjunto, que soy yo, y un viceinterventor. Y esas 3 personas somos las que nos responsabilizamos de las distintas áreas de gasto y de los ingresos, no solo de los ingresos de la Diputación Provincial, sino de los recursos de todos los ayuntamientos que han delegado la gestión recaudatoria en la Diputación Provincial, ¿no? También nosotros fiscalizamos esa gestión recaudatoria. Muy bien, y bueno, estamos comentando los famosos informes, pues muchos políticos les tiembla la mano, y no me extraña, supongo, ¿no?, que cuando ven un informe en contra de la intervención municipal y les entra la duda, ¿no?, qué hacer, si tomar la decisión a pesar de ese informe en contra o no. Supongo que se ponderarán un montón de circunstancias. Vamos a aclarar un poco a los televidentes, que seguramente no tienen claro eso. ¿Qué ocurre? Yo supongo que dependerá del tema, pero bueno, en líneas generales, ¿qué puede ocurrir si un político asume una decisión con el criterio en contra, un asunto económico obviamente, con el criterio en contra de la intervención municipal? En principio, yo siempre le digo a los compañeros que nosotros somos dueños de los informes y el responsable político es dueño de sus decisiones, ¿no? Y entonces, tanto los que ejercen la función interventora, los que ejercemos la función interventora, como los políticos han de saber respetar este ámbito de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Cuando un responsable político en el ejercicio de funciones públicas pues dicta una resolución contraria a un reparo efectuado, el interventor, la persona que ejerce la función interventora, registra ese reparo en el registro que ha de llevar en la intervención y, terminado el ejercicio, da cuenta de los mismos al Pleno de la Corporación y al Consejo de Contas de Galicia y, en su caso, si lo pidiere, al Tribunal de Cuentas. Ahí ya termina su función, es decir, el reparo, en principio, se hace constar en el expediente y se registra en la intervención y simplemente pues no tiene mayor consecuencia. Ahora bien, si a partir de esta decisión contraria al reparo efectuado alguna persona presenta una denuncia o alguien cuestiona esa decisión y la recurre, pues está claro que el apartarse del criterio técnico legal en materia económico-financiera puede suponer que la persona que lo haga incurra en responsabilidad, ¿no? Puede haber una responsabilidad simplemente contable, ¿no?, porque no se manejan adecuadamente esos fondos públicos de acuerdo con las normas que son aplicables, se incumple alguna disposición de carácter formal o en el fondo del asunto, y en esos casos la persona que ha sido responsable puede tener el deber de indemnizar, ¿no?, los perjuicios causados. En eso consiste la responsabilidad contable, de alguna forma, para que se nos entienda, en reintegrar los fondos públicos mal aplicados o en ingresar los ingresos no cobrados que deberían haberse cobrado, ¿no? Si además la denuncia se tramita ante el orden jurisdiccional penal, pues pudiera haber algún tipo de responsabilidad de carácter penal, ¿no? Es decir, si la conducta incurriese en alguno de los tipos delictivos que tiene tipificados el Código Penal, ¿no?, como puede ser
la prevaricación, la resolución arbitraria e injusta a sabiendas de su injusticia, o la malversación de fondos públicos o algún tipo de falsedad documental, ¿no? O fraude en subvenciones. Serían delitos en los que se podría incurrir. Pero en principio el reparo simplemente se deja constancia de ese criterio discrepante y la autoridad, el órgano, el titular del órgano que asume la decisión de resolver en contra del reparo efectuado, lógicamente ha de motivar la decisión y ha de motivar esa decisión con amparo en otro posible informe, en otra interpretación distinta de la norma, pero responde por su conducta, y si esa conducta luego es constitutiva de responsabilidad contable, infracción administrativa o infracción penal, pues tendrá esa responsabilidad. El interventor, sin embargo, la habrá salvado porque habrá advertido la improcedencia de ese gasto o la anomalía en la gestión de ese ingreso. Pero yo supongo que también esto actúa en sentido contrario, es decir, si un político toma una decisión guiado por el informe de intervención municipal que es favorable y luego la decisión se considera que es ilegal o contrario a las normas, obviamente la responsabilidad será del técnico, claro, del por supuesto, en este caso. Por supuesto, es decir, la persona que en ese caso ejerce la función fiscalizadora lo que hace es controlar la propuesta que se ha presentado y que ha sido firmada por otro funcionario o por un concejal de un área determinada, es decir, es una propuesta. Pero si él manifiesta la conformidad plena de esa propuesta con el ordenamiento jurídico, con la gestión económico-presupuestaria, claro que puede incurrir en responsabilidad, y esa responsabilidad puede ser también en el ámbito administrativo, una responsabilidad de indemnizar a la corporación por los daños y perjuicios causados, puede ser una responsabilidad contable, puede ser una responsabilidad disciplinaria, por emitir un informe contrario a la ley, y eso está tipificado como responsabilidad disciplinaria, como falta muy grave en el Estatuto Básico del Empleado Público, y finalmente puede haber responsabilidad penal si se dan las circunstancias para que exista ese hecho delictivo tipificado en la norma. Por supuesto que también puede incurrir, por tanto, en esas responsabilidades. Por lo tanto, en resumidas cuentas, digamos que cada uno, el profesional y el político, elige pues, los riesgos que asume, ¿no? Un poco elige si su dosis de riesgo es pequeña, grande, digo yo, al apartarse un poco de la norma, ¿no? Porque supongo obviamente dependerá muchísimo de los temas, habrá cosas que apenas tengan importancia porque las posibilidades de que alguien impugne esa decisión son muy bajas, pero habrá otras que el riesgo será mayor, con lo cual un poco será cuestión eso, de la cantidad de riesgo que quiera cada persona asumir, claro. Bueno, la persona que ejerce la función interventora lo único que tiene es que cumplir fielmente la ley, ¿no? Respetar y acatar la norma y ponerla de manifiesto en el expediente. Si lo hace así, lo hace correctamente, si es diligente en el cumplimiento de su deber, desde luego que no ha de temer posibles responsabilidades, él no tiene que asumir riesgos, él simplemente lo que tiene que hacer es emitir su dictamen, su informe, de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Que, como decía aquel famoso político del siglo XVIII, el buen ciudadano no tiene nada que temer, ¿no? En este caso el buen interventor no tiene nada que temer, ¿no? En el sentido que si ha cumplido fielmente las normas, pues puede estar tranquilo. El buen interventor, la persona que ejerce responsablemente su puesto de trabajo, que procura asesorar fielmente a quien ha de tomar las decisiones y que está al día en la vigencia de las normas y en la aplicación, y que se conoce los criterios administrativos, jurisprudenciales en su caso, que los aplica correctamente, desde luego que no tiene nada que temer. Es una persona que ha de realizar un trabajo y lo que se pretende es que realice un trabajo que técnicamente sea correcto. Muy bien, y bueno, yo no sé si Juan tiene conocimiento de ello, pero yo supongo que en algún caso, no creo que sea lo habitual, pero supongo que en algún caso los políticos llegan de alguna forma a intentar orientar, entre comillas, la actividad del interventor, ¿no? Pues es posible que así ocurra, efectivamente. Esto ya depende de cada organización y del papel que desempeñe cada uno en el ejercicio de sus responsabilidades, pero sí es posible que algún interventor, alguna persona en el ejercicio de estas responsabilidades sea presionada para que el informe se dicte en un determinado sentido, ¿no? Bueno, ahí también es importante que un profesional de la administración sepa mantener su independencia de criterio. La ley
consagra esta independencia y él tiene que hacerla valer. Y en este sentido, desde el colegio que presido, procuramos apoyar a estas personas que pueden sufrir en determinado momento presiones para que mantengan en todo momento esta independencia de criterio y informen lo que de acuerdo con la ley, de acuerdo con la norma, es adecuado a derecho. ¿Y qué instrumentos en concreto cuenta el colegio para garantizar esa imparcialidad e independencia del interventor? Bueno, el colegio como corporación de derecho público pretende colaborar tanto con la administración, con ayuntamientos y diputaciones, como con los propios compañeros en el correcto ejercicio de las funciones reservadas de Secretaría, Intervención y Tesorería. En este caso, el que estamos hablando de intervención, desde el colegio asesoramos previamente para que cuando la persona que tiene que emitir un informe tiene duda razonable acerca de un tema, pues pueda recibir el respaldo, el asesoramiento incluso por escrito de otras personas para darle seguridad en la búsqueda del criterio más acertado. Y después, cuando efectivamente puede ser presionado, el colegio puede ejercer las acciones legales que existen en el ordenamiento jurídico para defender la imparcialidad, la independencia y el ejercicio profesional de esta función pública reservada por la ley. Y en ese sentido, cuando llegamos a ese extremo, pues también ejercemos las acciones legales. Afortunadamente, muchas veces estos conflictos se pueden gestionar, y se pueden gestionar hablando con las personas responsables en cada caso, hablando con los responsables políticos, hablando con los compañeros, para tratar de llegar a un entendimiento razonable, donde yo siempre establezco esa regla, en definitiva, que el interventor sea respetuoso con quien ha de tomar la decisión, porque es el responsable político y el que ha sido elegido por la ciudadanía para tomar decisiones, y que también el político sea respetuoso con el interventor y en su criterio técnico y en el cumplimiento de su deber. Cada uno, digamos, que respete su terreno. Eso es lo que pretendemos. Y bueno, ¿qué es peor? Bueno,